Buenas tardes a todas y todos. Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Otro lunes a las 4 de la tarde, aquí en México, también en Colombia. Y pues yo soy Sara Snap del Instituto RIA. Aquí está Romina, también del Instituto RIA, y Jorge, también de RIA, que vamos a estar así facilitando que todo salga bien en esta última fecha de las 5 fechas que hemos estado haciendo durante, bienvenida, que hemos estado haciendo durante el último mes y medio. Y pues hemos abordado muchísimos temas, así de, siento que, y la idea es que estos salgan primero en el Facebook y después los vamos a estar subiendo al canal de YouTube del Instituto RIA para que los podamos ir repasando y que además pues hacer otras versiones, ¿no? Con otros temas que tal vez nos apasionan o que en realidad no pudimos abordar todos los temas que nos gustan sobre sobre esto. Entonces, hoy nos toca psicodélicos. También a veces el término son alucinógenos, antiógenos. Estaba buscando así todos los términos y así, según las plantas de los dioses, dice que el término psicodélicos es incorrecto y que ha adquirido como otros sentidos en la cultura de las drogas y que deberíamos estar usando alucinógenos. Claro, alucinógenos tal vez es otra categoría que es más amplio, ¿no? Porque ahí cualquier cannabis también entra en eso. Entonces, esto de las plantas y las sustancias creo que siempre nos da mucho para discutir, para hablar de cuál es la categoría correcta. Lo han estado discutiendo por décadas y ahora somos pues nosotros, la nueva generación que lo está explorando y viendo también como abordamos la semana pasada en las nuevas sustancias psicoactivas, pues también vamos descubriendo nuevas sustancias y plantas que pueden ser utilizadas para alterar nuestra conciencia. Yo hoy traje mi playera de Mindsurf, que hicieron para el Longosto. Entonces, muchas gracias a las amigas y amigos de Mindsurf por darme una playera que podría funcionar para hoy. Estamos muy contentos porque tenemos así un grupo de personas que han tenido muchas experiencias en esto. Como bien sabemos, los psicodélicos en la mayoría del mundo son ilegales. Muchas de esas plantas, aunque Pierre hoy va a hablar de uno que ha sido legal, pero el uso adulto pues está apenas empezando. Estamos apenas arrancando esta conversación y los estudios que se están haciendo, pues están en sus versiones más nuevas, aunque seguro la doctora Joyce también ahorita nos va a decir que hemos tenido estudios desde hace muchos años y se tuvieron que dejarlos ahí atrás y ahora vamos arrancando como con una nueva evolución o una nueva ola de nuestro conocimiento sobre estas plantas y sustancias psicoactivas. Vamos a arrancar. Yo estoy muy emocionada, creo que todos ustedes también. También les invito a poner sus comentarios, poner preguntas, los que nos están viendo, y porque al final sí vamos a tener tiempo para unas preguntas y respuestas. Como saben, las fechas son espacios de conocimiento donde podemos compartir en poco tiempo con muchas imágenes y poder aprender juntos. Bueno, entonces la doctora Joyce nos va a hablar de la investigación y terapia psicodélica. Joyce es médica cirujana egresada de la Universidad Anáhuac de México Norte. Realizó su internado médico de pregrado en Houston, Texas. Cursó en el 2018 la certificación de investigación y terapias psicodélicas en CIES, que es el Instituto de California de Estudios Integrales, y es como una de las universidades más importantes abordando este tema. Y tiene un diplomado en medicina mente-cuerpo por el Benson Harry Institute. Dentro de sus áreas de interés se encuentran los psicodélicos, la nutrición consciente, la medicina integral, la etnobotánica, la ecopsicología y la epigenética. Nos vas a explicar así la mayoría de tus intereses después, pero yo conocí a la doctora Joyce porque ella hizo un episodio del Cuarto Amparo
y ahí empecé a seguir su trabajo y pues es una de las personas en México que realmente está abriendo este espacio y realmente impulsando un cambio de paradigma. Entonces, muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y te doy la palabra. Y ellos van a estar pasando la presentación, entonces no necesitas en ningún momento decir siguiente porque en realidad se va a ir solito esa presentación. No te escuchamos, pero te vemos. Muchísimas gracias, Sara. Es un honor estar aquí más al leer tu trayectoria y saber tu trayectoria. De verdad es un orgullo que seas mujer mexicana, que hayas lo que estás haciendo por el cannabis es de verdad increíble. O sea, todo mi apoyo. Y bueno, gracias por este espacio y voy a retomar esta presentación que creo que no es tengo más presentaciones sobre terapia psicodélica, pero me parece muy importante retomar el tema del set y el setting en los psicodélicos, porque justamente eso es lo que estamos tratando de traer a México, ¿no? El contexto, cómo usar los psicodélicos en contexto terapéutico, ya que en México, pues claramente existen estos psicodélicos, el uso de psicodélicos en el contexto chamánico, ¿no? Y primero, para empezar, la palabra psicodélica o psiquedélica, que mucha gente la usa distinto, es manifestación del inconsciente. Entonces, cómo trabajan a nivel terapéutico es sacando del inconsciente a la parte consciente para poder liberar el trauma de un paciente. ¿Por qué es tan importante este concepto de set y setting, que es bien difícil de traducir al español? Es un concepto que lo hizo Timothy Leary en los años 60 y tiene muchísima importancia porque habla del beneficio o de la manera en que un psicodélico se va a expresar como en la experiencia del usuario, dependiendo de quién es, de cómo viene, de qué cultura lo han criado, de qué educación tiene, que eso se refiere al set, y qué tan preparado viene, y el setting es cómo lo está haciendo, ¿no? En qué lugar va a tener su experiencia psicodélica. Obviamente esto empezó en los 60, fue una revolución muy importante, empezaron con el LSD, todo esto detrás viene desde antes, ¿no? Desde México, de la tradición chamánica, no es nada nuevo, pero evidentemente a muchas personas les empezó a llamar la atención el potencial terapéutico que tenían estas sustancias a nivel de liberar traumas transgeneracionales, mucho traumas de acoso sexual, mucho traumas que están en el inconsciente que no se pueden alcanzar a nivel terapéutico convencional. Y bueno, todo esto tiene una historia enorme. En los 60s hubo la prohibición y a partir de ahí todo esto se empezó a detener, toda la investigación, que es justo lo que estamos viviendo ahorita, es la tercera revolución psicodélica. Y bueno, aquí tengo una diapositiva en donde más o menos empiezan a observar a los finales de los 60s cómo es de importante tener un buen setting para que el fin sea terapéutico. O sea, una persona, si tú la ves pones la sustancia en un lugar a un lugar distinto, alcanza totalmente resultados distintos. Entonces, aquí les quiero explicar un poquito de la clasificación de las sustancias que se usan a nivel terapéutico, y no todos son alucinógenos, ¿no? También hay empatógenos. Entonces, aquí entramos en una clasificación distinta, en donde los psicodélicos que se usan a nivel terapéutico, aunque aquí tenemos una discrepancia que a veces el MDMA lo quieren sacar, pero el MDMA se usa muchísimo para estrés postraumático, ¿no? Y para terapia en pareja. El LSD se usa mucho para depresión, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivo, adicciones, incluso migrañas, y ahorita se está probando también para dolor crónico. La psilocibina también para depresión crónica, ansiedad, adicciones, también mucho para cáncer, ansiedad diagnosticada por cáncer, y bueno, también está ahorita muy potente la investigación en el uso de ketamina, que es un anestésico disociativo. Entonces no se tiene una alucinación como tal, pero más bien es una disociación de la realidad en donde se hace la terapia. Bueno, entonces para tú entrar a un proceso terapéutico con los psicodélicos necesitas tener unos parámetros psicológicos, sociales y culturales. Es muy distinto hacerle una terapia a alguien que viene de una cultura indígena, a alguien que viene de una cultura occidental. Es importante saber de dónde vienes, de qué estrato socioeconómico vienes y qué trabajo psicológico has tenido. Todo esto es para medir la respuesta al psicodélico. Entonces, esos son los parámetros. Bueno, ya se me pasó medio rápido, pero bueno, aquí están los parámetros no farmacológicos. O sea, tenemos dos. El cómo vas a responder al medicamento o a la sustancia, y la otra es qué podemos nosotros modificar
que no es farmacológico, que podemos hacer para que la persona tenga un mejor proceso terapéutico. Y aquí viene el tema del set y el setting. Entonces, si nosotros preparamos bien a la persona, nos preparamos como terapeutas, tenemos una meta en común con el paciente, él sabe sus expectativas, su intención, sus métodos, todo eso nosotros lo podemos controlar, y el setting es el ambiente y las circunstancias, que sea un ambiente muy cómodo, que el paciente se sienta en un lugar seguro, etcétera. Entonces aquí otra vez vemos una imagen de un artículo que me encanta, que habla mucho de todas estas cosas que se mencionan aquí, son lo que tiene al final un impacto en la respuesta de la experiencia. ¿Qué más les puedo platicar de esta? Una buena preparación ayuda a que la sesión sea buena, a que la sesión sea exitosa a nivel terapéutico. A nivel terapéutico no tenemos mal viaje o buen viaje, tenemos experiencias retadoras y experiencias sanadoras, ¿no? Un poquito más simples. Y para poder integrar, para que esa información se quede bien en el futuro, hay que hacer una buena integración. Entonces, en realidad el proceso terapéutico con la sustancia no se trata solo del evento en donde se da la sustancia, sino hacer una buena preparación para que la persona pueda liberar y abrirse, y hacer una buena integración para que esos resultados tengan muy buen efecto en el futuro. Y todo esto es lo que se enseña en esta carrera o en este entrenamiento de terapeutas psicodélicos, ¿no? Cómo hacer esa preparación y cómo prepararte como terapeuta y cómo integrar. Y bueno, así es como se hace en Estados Unidos, ¿no? Los de MAPS y los de Beckley Foundation en Londres. Se prepara un lugar súper cómodo, es un espacio en blanco en donde no se invita ninguna simbología religiosa. Se tienen 2 profesionales de salud que están entrenados, se prepara al paciente, hay una visita previa de un doctor para hacer un electrocardiograma, para tomar el pulso, para tener seguridad del paciente. Y lo más importante de todo esto es la relación que genera el paciente con el terapeuta, ¿no? Que sea una relación muy compasiva, de una comunicación muy abierta, pero sí es de suma importancia. No cualquier persona, porque haya leído en un libro, yo leí que puedo ser un sitter y tener una experiencia terapéutica. Claro que hay muchas experiencias que son terapéuticas, pero sí es bien importante el entrenamiento, porque puedes llegar a convertirte en el agresor de la persona, o al no saber tratar, cómo contener que se abra algún proceso traumático importante, sí es necesario saber cómo hacer ese desbloqueo. Entonces, estas eran unas características que nos pedían mucho. Son una habilidad para estar presente, tener mucha paciencia, hay que tener soporte físico y verbal. Se usa mucho también el masaje y el trabajo corporal, que no se hagan ruidos, que no haya muchos olores, que también hay imaginaria mental no sugestiva, o sea, que no haya simbología pues muy religiosa, ¿no? Que se acepte que cada quien va a sacar lo que tenga. La música es muy importante. Al paciente se le pide lo que es un objeto de transición, que puede ser un amuleto. También se usan momentos en donde hay mucho silencio, y a cada persona se le hace una preferencia personal. Hay gente que le gusta estar acostada, hay gente que le gusta estar sentada. Se usa mucho el método de Grof, de respiración holotrópica, y terapia familiar sistémica y terapia conductivo-conductual para la integración. Estas son características que se hacen en el entrenamiento. ¿A qué se refiere el set? ¿Cómo podemos mejorar el set de una persona? Es hacer que el paciente esté listo para dejarse ir, que tenga una apertura mental para recibir, es bien importante. A mí me encanta este mantra de confía, deja ir y estate abierto a recibir la respuesta, que la intención sea muy clara y que las expectativas sean muy claras, y que tenga una confianza con el equipo que va a estar alrededor del proceso terapéutico. A ver si pasa la que sigue. Y bueno, aquí hay una diapositiva en donde la perdimos. Yo puedo explicar la presentación. No puedo. Interesante lo que está diciendo. También sobre lo de integración, que es un tema que tal vez no lo hablamos tanto, porque la mayoría de nosotros estamos consumiendo sustancias de una forma personal, sin el acompañamiento de un profesional de la salud, y entonces no tenemos esa experiencia de la integración. Y tal vez lo hacemos como más de escribir o
o de dibujar o escuchar música, y esa es como nuestra reintegración al mundo y poder reflexionar sobre la experiencia que tuviste. Aquí estoy. Hola, perfecto, no te preocupes. Pues bueno, básicamente esta es esta gráfica, ¿no? Donde habla mucho de los factores que tienen impacto en la sesión, ¿no? Y se entiende muy bien, aquí están separados: personalidad, preparación, expectativas, intención, cómo estás físicamente, el contexto social y el contexto cultural, que todo esto son cosas que tenemos que tomar en cuenta y estudiar para volverte un terapeuta psicodélico. Y bueno, aquí habla un poquito de cómo se hacen las sesiones en la terapia. Ahorita, para la investigación en Estados Unidos, para hacer estas sustancias legales a nivel terapéutico, se estaban haciendo las sesiones en la semana 1, luego se dejaban 2 semanas sin nada, y luego en la cuarta se volvían a hacer, y se pueden hacer hasta 3 sesiones. Y por ejemplo, con MDMA, que es el éxtasis, se ha notado que hace cuenta que hay un score para estrés postraumático que es 180, después de las 3 sesiones de 180 baja hasta 5, ¿no? O sea, es algo que realmente nunca se ha visto en medicamentos psiquiátricos. Y bueno, aquí hay una tabla gigante que no está actualizada, del 2018, de todos los que se están estudiando ahorita, como es MDMA, psilocibina, LSD, y para qué cosas se están usando, incluso la ibogaína y la ayahuasca. Y para que vean también, o sea, mi intención es mucho abrir este espacio a quitar el estigma médico, ¿no? Y porque pasa mucho que hoy en día estas sustancias están muy estigmatizadas, sobre todo a nivel médico. Y bueno, tú te abres la página de MAPS o de Beckley Foundation, etcétera, y tienen una cantidad de estudios de cosas increíbles. Yo luego me encantará compartir con ustedes después todos los estudios, porque ahorita la sustancia con la que más estoy teniendo afinidades con la psilocibina por los efectos que tiene a nivel médico, de todos los estudios que se están llegando a hacer con la psilocibina para dejar de fumar, para dejar adicciones, para depresión resistente a tratamiento, etcétera. Y bueno, estuvo súper de corrido, pero muchísimas gracias. Y bueno, es el primer pasito de muchos. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto de la terapia. Ay, sí. Muchas gracias. ¿Y quiénes son estos señores? Bueno, aquí están Timothy Leary, Alpert y Metzner. Alpert es Ram Dass, que muchos ya lo conocen. Todos estos son pioneros de la psicodelia máximos, pero lo más chistoso es que es su foto cuando eran de Harvard, ya sabes, eran como los ñoños, y después de, después de probar los psicodélicos, para que vean cómo quedaron. Exacto, el before and after, así de... Yo tuve la oportunidad de conocer a Ralph Metzer en una conferencia, y sí fue como, ay, es que estás lleno de conocimiento e historia. Eran como archivos nada más. Se los recomiendo muchísimo. Tiene unos libros que están impactantes. Es gente que estuvo, pero también creo que por este cambio de imagen hubo mucho estigma y hubo mucha prohibición en los 60s. Y creo que ahorita también la misión está en poder salir, entre comillas, del closet, ¿no? Y decir, no tienes que cambiar ni dejar de ser tú, ni te vas a convertir en un hippie si tú entras a un proceso terapéutico psicodélico. Eso ya es cuestión de cada uno y de lo que cada uno tenga dentro. Sí, creo que está teniendo un gran como renacimiento, y más, siento que hace 4 años era la ayahuasca. Eso era como lo que estaba muy de moda con cierto grupo, ¿no? Cierto sector en México, y ahora estamos viendo mucho más, y había algunas preguntas como sobre microdosis o viajes acompañados, pero tal vez no en un grupo tan ceremonial, sino con el enfoque de una terapia, ¿no? Sé que tal vez no vas a estar para las preguntas, entonces nada más quería preguntar, para ser terapeuta psicodélica, ¿tienes que haber estudiado psicología o algún tipo de... por ejemplo, cuando yo entré a la certificación, tenías que tener o ser de medicina, o ser médico, o ser terapeuta certificado, o ser del clérigo, o de alguna posición religiosa importante, porque también se está haciendo mucho trabajo a ese nivel.
Sé que ahorita se están abriendo un poquito más a que no tienes que ser psicoterapeuta, puede ser algún tipo de terapeuta y están entrenando a más gente porque esto está creciendo a pasos agigantados. Ahora, la misión está aquí en México, abrir ese entrenamiento, ¿no? Yo sí me siento un poco con esa misión de poder traer esos conocimientos y abrir un curso de terapeutas en México donde podamos certificar a gente porque al final del día, tarde o temprano, las sustancias van a llegar y este conocimiento va a llegar y es mejor estar preparados y reducir los daños a que haya malas experiencias y no saber a quién recurrir, ¿no? Tener poca gente que entienda esos estados y que no sepa recurrir a gente importante. Siento que para algunas personas pueden no ser un problema, sobre todo los que son psiconautas, pero para gente que sí lo está buscando como medicina, gente que nunca ha consumido una sustancia y que quiere intentar otro tipo de terapia, sí es bien importante haber estado entrenado. Sí, sí, sin duda. Pues sí, sé que tienes otra actividad, pero si puedes, aquí estamos. Ahorita voy a poner las redes de la doctora aquí porque preguntaron y también han pedido así bibliografía. Nosotros en la página estamos justo armando una bibliografía, entonces en estos días les vamos a ir mandando cosas, pero por ejemplo, esa tabla de todos los estudios que se está haciendo desde Beckley, Johns Hopkins, ahora que tiene su nuevo centro, creo que hay muchos estudios muy interesantes y la pregunta es ¿cuándo para México podemos también empezar a tener eso? Entonces, muchas gracias por tu trabajo. Sabes que el cannabis siempre abre la puerta, entonces te estamos esperando, Sara, para que nos abras la puerta. Bueno, pues yo feliz. Digamos que nosotros ponemos todos los recursos que tenemos de incidencia para que eso sea una realidad. Así, la colaboración ya se hizo. Mil gracias y me desconecto y me vuelvo a conectar en un ratito. Okay. Perfecto, muchas gracias. Padrísimo. Mira, así empezamos. Así solo es la primera fecha. Qué emocionante. Y seguimos con así personas de lujo, que yo soy muy fan del siguiente ponente. Es Tomás Quintero. Tomás es psicólogo, psicoanalista, escritor y usuario de sustancias psicoactivas. Su cercanía con los psicodélicos y pasión por la mente humana le han llevado a liderar una comunidad digital, @lisérgicos. Ahí lo pueden, tiene unas imágenes increíbles, desde la cual promueve la difusión de información veraz y clara acerca del uso de sustancias psicoactivas, estrategias para la disminución de riesgos y la defensa de los derechos de las personas usuarias. Bajo el nombre @lisérgicos ha escrito 2 libros, Manual para viajeros en LSD y Un viaje a Tinevia, y numerosos artículos para plataformas como Vice. Entonces estamos muy contentos de tener hoy a Tomás para que nos puede seguir dando esos consejos para el consumo responsable. Bienvenido. No, gracias, Sara. Contento estoy yo porque realmente creo que de lo que voy a hablar tiene mucho que ver con uno mismo. Esto ha sido toda una experiencia de aprendizaje, de autoconocimiento, que deriva en saber un poco acerca de los psicodélicos, pero que ha comenzado como tratar de entenderme a mí, ¿no? A partir del uso de sustancias, y también a través del psicoanálisis y de otras herramientas. Entonces hoy vamos a conversar acerca de una de las sustancias como más poderosas que existen dentro de todo el repertorio de sustancias psicoactivas, y es el LSD, pues lo pueden conocer como ácido en algunos lugares, como pepa en otros espacios. Hay como múltiples nombres, pero vamos a hacer referencia directamente al LSD. Es una poderosísima sustancia con la que he tenido un vínculo muy profundo, justamente porque creo que ha llegado a mi vida personal a producir un montón de cambios. Esto me ha invitado a conocer, a investigar un montón acerca de ella y pues, hablo aquí un poco para todos ustedes acerca de esta sustancia, ¿no? Lo primero es, cuando alguien quiere tomar LSD, debe familiarizarse muy bien con los efectos, ¿no? Con lo que se espera que se pueda conseguir en la experiencia psicodélica. Y lo primero es eso, el uso de la palabra psicodélico quiere decir que algo de nosotros se va a revelar. Algunos dicen que es una revelación espiritual, otros dicen que es una revelación psicológica. Puntualmente la doctora Joyce hablaba del inconsciente. Digamos que pueden haber muchas formas de verlo, pero hay algo que se revela. Y los efectos tienen que ver con eso. Entonces hay alucinaciones, pero también puede haber despersonalización, la desaparición de la sensación del yo o del ego. Las personas que consumen LSD pueden ver su realidad o lo que consideran realidad como trastocada de forma fundamental. Lo segundo es entender la dosis. Cuando digo que es una muy poderosa sustancia, lo digo porque es que la mayoría de los psicoactivos que consumimos
se miden sus dosis medias en miligramos. Y en el caso del LSD se miden microgramos o millonésimas de gramos. Esto quiere decir que con muy, muy poco LSD, con lo que caiga dentro de la, ¿sabes? Como del ojo de una aguja, podemos drogar a varias personas. Entonces se trata de algo que hay que tomar con mucho cuidado. La dosis media está entre 1 y 2 microgramos por kilo de peso corporal. Es decir, que dependiendo de nuestro peso, eso puede variar. La duración de los efectos también es importante conocerla porque debemos entender que no es una sustancia que tiene un efecto que dura de repente 30, 40 minutos como otros psicodélicos. Es bastante prolongada, la duración media está entre 6 y 12 horas. Tomando dosis muy, muy fuertes puede incluso ser más que eso. Es decir, que si vamos a entrar en una experiencia psicodélica con el LSD, debemos prepararnos para estar despiertos, activos y intoxicados un poco durante un montón de horas. Por otro lado, debemos conocer su toxicidad. Y esto es crítico, ¿no? A pesar de que el LSD tiene muchos detractores, no hay ningún estudio médico, clínico, que arroje que hay una toxicidad importante asociada a la sustancia. De hecho, todo lo contrario. Todos los estudios reafirman que es una sustancia prácticamente inocua para nuestro cuerpo, que tiene algunas implicaciones a nivel psicológico que pueden derivar en riesgos. Es decir, los riesgos no son mucho asociados a la parte física, sino a la parte psicológica. Y para tener un viaje, digamos, que pueda ser entretenido, divertido, positivo y con menos riesgos, debemos controlar dos cosas de las que la doctora Joyce hablaba, que son el set y el setting. Yo voy a profundizar en algunos temas que ella nombró, que bueno, que ya nos haya creado como el contexto para hablar de ello. Entonces, lo primero es que cuando hablamos del set, hablamos de nosotros y lo que traemos a la experiencia. Esto no solo es aplicable a los psicodélicos, sino a cualquier sustancia, pero vamos a hacer ejercicios específicos para el tema del set en psicodélicos y específicamente con LSD. Lo primero son las creencias. Cuando yo llego a un viaje psicodélico creyendo que existe la posibilidad de que me muera, por ejemplo, o de que me voy a volver loco y que además son probables, pues que yo me puedo volver un vaso de jugo de naranja a mitad de viaje o que, ¿sabes? Todos estos mitos que hay, pueden estos alimentarse a medida que yo estoy adentro de la experiencia. Por tanto, es importante leer, informarse y manejar data científica que además nos ayuda a sentirnos más calmados. Las creencias que tienen que ver con las drogas pueden aumentar durante el viaje y esto disparar algunos escenarios de ansiedad. Lo segundo es nuestra condición física. Hay que estar sanos. A mí mucha gente me escribe por DM y me dice, Tomás, estoy tomando antibióticos, ¿será que interactúan con el LSD? Y yo les digo, mira, no es tanto a veces el medicamento, es ¿por qué estás tomando antibióticos? Ah, no, mira, es que tengo una dolencia, tengo amigdalitis. ¿Sabes qué feo? Que una sustancia que amplifica todo lo que tú sientes, quizá amplifique el dolor en las amígdalas. Entonces tenemos que llegar bien, tenemos que sentirnos bien a la hora de entrar a una experiencia psicodélica, físicamente hablando primero, para que realmente los estímulos que vamos a percibir durante todo ese viaje o esa travesía realmente sean agradables. Y si no llegasen a hacerlos, pero por lo menos nosotros no trajimos a la mesa estímulos desagradables de entrada que nos fuesen a complicar. Entonces, si seguimos con el set, tenemos además nuestra condición mental. Y esto es crítico. Si yo, no quiere decir que porque esto haya sido utilizado como un tratamiento para la depresión, que además ha sido utilizado, como decía la doctora Joyce, en un contexto en donde, apoyado por un profesional dentro de una serie de sesiones, puede coadyuvar en el tratamiento de depresiones, no quiere decir que por depresión y se tome un ácido va a estar todo bien. No, muy probablemente, de hecho, las sesiones clínicas que se han hecho con este tipo de sustancias derivan en viajes que son turbulentos y que se pueden poner complicados y que reviven traumas y que no son tan sencillos. Entonces es importante entender que si yo no llego a la sesión sintiéndome sereno, tranquilo, un poco en paz, las cosas se pueden escalar hacia donde no queremos. Y por otro lado está el propósito. Esto creo que es bueno tenerlo claro. Hay personas que dicen, no, yo viajo sin propósito, pero siempre tenemos un propósito cada vez que usamos una sustancia y es bueno conocerlo. Si no lo conocemos, estamos guiados por algo que no entendemos. Así sea disfrutar, así sea sonreír, así sea pasarla bien con amigos. Esos son propósitos, no necesariamente tienen que ser espirituales, trascendentales ni transformadores. Hay quienes deciden hacerlo así, pero tenerlo claro nos ayuda. Y por otro lado está el setting, es decir, aquello que me rodea, mi entorno, todo lo que está allí fuera de mí,
que puede apoyar, dificultar o hacer mucho más poderoso e interesante el viaje. Dentro del setting no solo va a estar el entorno físico, sino que implica incluso el componente humano que nos rodea. Y esta distinción de set y setting es particular porque en ácido se puede desdibujar la línea entre lo que está fuera y adentro. Es decir, la distinción la hacemos antes del viaje, pero una vez que el viaje comienza, pueden incluso mezclarse. Entonces, primero es el lugar debe ayudarnos a sentirnos cómodos, protegidos, por ejemplo, de los cambios ambientales. Esto me parece muy importante, que si llueve, por ejemplo, usted tenga donde resguardarse. A la gente le encanta la naturaleza, pero la naturaleza tiene un montón de desafíos también. El setting el lugar en específico debe hacernos sentir calmados, tranquilos, conectados con nosotros mismos. Hay quienes creen que solo se puede viajar en el exterior porque dentro de un apartamento pues las cosas no son tan positivas. Yo creo que vale la pena revisar eso porque incluso dentro de un espacio cerrado, bien pensado, bien organizado y planificado para el viaje puede ser igualmente provechoso. El LSD nos enseña que no necesitamos tantos estímulos para poder reencontrarnos con nosotros, para poder explorar la psicodelia. A veces una hoja en blanco y una pared en blanco pueden tener tanto estímulo como puede tenerlo, no sé, una montaña entera con un río. Entonces, es más una elección personal de lo que a ti te haga sentir cómodo. Por otro lado están los acompañantes, tus copilotos, las personas que se sientan contigo a vivir esta experiencia. Siempre he sentido que la experiencia psicodélica es profundamente íntima, en muchos casos más que la sexualidad, porque da acceso a eso que se revela que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces se trata de un proceso de descubrir con otros algo acerca de sí mismo. Y en ese descubrir, bueno, tiene que haber cierto grado de confianza para que esa interacción sea cómoda. Entonces, gente en la que uno confíe, creo que es la clave. Más que alguien que solo me hace reír o gente con la que suelo salir de parranda, no. Gente en la que confíe. Y luego los estímulos. Muchas personas eligen el lugar, eligen a los compañeros, pero no piensan en los estímulos. Y quizá porque yo soy un tipo bastante planificado, me dio por ahí cuando empecé a utilizar este tipo de sustancias. Y pues yo soy de los que le encanta preparar playlists. De hecho, le pido a los compañeros de viaje que si tienen canciones que a ellos les conecten, por ejemplo, con la alegría, para que en caso de que alguien se sienta un poco ansioso, poderlo ayudar. Preparo listas de videos musicales, preparo cosas con las que pueda pintar, arcilla, cualquier cantidad de estímulos, hasta plastilina, lo que sea que me permita expresarme, crear, drenar, sacar algo de mí y ponerlo allí en juego durante la sesión. Y a propósito de eso, las actividades. Entonces yo, a partir de esos estímulos, puedo decidir hacer cosas. Sí, sé que en la medida que la dosis aumenta, las personas que toman LSD pueden volverse un poco más como, el término no es precisamente autistas, pero pueden volcar su atención hacia sí mismos a un punto en el que realmente no quieren hacer nada. Pero me parece que puede ser especialmente útil para destrabarnos de algunas posiciones y movernos hacia otros lugares, tener actividades preestablecidas que podamos ejecutar con nuestros compañeros, que pueden ser tonterías, como dije, como pintar, como tomar una plastilina y jugar a hacer figuras. Esto nos puede realmente ayudar a movernos en diferentes direcciones y ayudarnos a conocernos un poco más. Ahora, cuando los viajes se ponen un poco turbulentos, que es un gran temor que muchas personas tienen y motivo por el cual muchos deciden no hacer una experiencia psicodélica, hay algunas recomendaciones que son muy básicas, creo que pueden funcionar en la gran mayoría de las experiencias. Algunas tienen que ver con algunos de los puntos que hemos descrito, es decir, con el set y el setting. Es bueno que sepan que, aunque los viajes se puedan poner un poco fuertes, no necesariamente tienen que ser catalogados como mal viajes, porque no necesariamente sean malos. Como he dicho, las experiencias más transformadoras en nuestras vidas a veces no son agradables. ¿Cómo regulo mi viaje? Entonces, primero es manejar esos estímulos. Trajimos estos estímulos que describimos a la sesión justamente porque sabemos que ellos pueden ser útiles en momentos en los que sean requeridos. Entonces yo estoy en plena experiencia, me comienzo a sentir un poco ansioso porque estoy viendo un teléfono rojo que me inquieta. Lo primero, antes de intentar cualquier otra cosa, puede ser mover el teléfono rojo. Pero si yo tengo otros estímulos con los cuales me siento cómodo, esos avatares de los que de repente nos hablaba Joyce, o como los queramos llamar, hay personas que tienen una sábana que les hace sentir muy cómodo, hay personas que tienen una fotografía, traerlo a la sesión. Luego, si yo no logro aprender técnicas de relajación, resulta específicamente útil
nuestro cuerpo tiene una particularidad, y es que cuando aprendemos a relajarnos físicamente, nuestra mente siempre acompaña. Entonces, aprender a dominar un poco el cuerpo y lo que implica la sensación de ansiedad en el cuerpo a través de ejercicios de respiración profunda, solo hay que leer un poco, hay un montón. Particularmente siempre recomiendo como leer un poco acerca del Zazen, que es una práctica de meditación sentado, y que nos ayuda a calmar un poco el cuerpo. Al calmar un poco el cuerpo se calma también la mente. Y esto también tiene como unas implicaciones psicodélicas enormes. La meditación profunda a veces nos ayuda a aumentar los efectos sin aumentar la ansiedad. Y si no pasa nada, comunicarme apropiadamente con mi entorno. Decirle a esas personas que me acompañan, me siento así. Así no lo podamos verbalizar porque a veces hablar cuesta, pero tener pequeñas señales que hayamos acordado previamente en grupo, que digan, ¿sabes qué? Necesito esa canción de la que habíamos hablado. ¿Sabes qué? Necesito ese abrazo del que te había comentado antes de la sesión. Esa comunicación apropiada, que a veces no es verbal, que puede ser con pequeños códigos que nosotros nos inventemos, se siente muy bien porque nos recuerda que todavía podemos seguir diciendo cómo estamos, y además posibilita que encontremos un entorno que nos apoya y que hace que nuestro viaje pueda seguir hacia adelante. Es un poco como la intención de hablar para conseguir algo de regreso. Espero que algunas de estas herramientas hayan sido útiles. Sé que de repente el espacio es corto. Si quieren que sigamos conversando acerca del LSD, también pueden seguirme en @lisérgicos, y allí voy a estar pues con todo el amor del mundo, respondiendo preguntas, interactuando con todo el que quiera, para que pues tengan en esta vida el mejor viaje que puedan. Gracias, Sara, por el espacio. Realmente creo que, si bien es corto, creo que algo logramos transmitir. Sí, no, exacto. No, muchísimas gracias. Justo creo que estos funcionan porque da muchísima información en muy pocos minutos. Entonces, y hoy pues tenemos de súper lujo. Ya las personas están poniendo un poco sobre sus experiencias en los comentarios, entonces después podemos hablar un poco más sobre eso. Me encantó lo de la plastilina para jugar, de pensar como qué es lo que me trae, que para algunos es como tal vez una cobija que es muy suave, o tal vez como cuando éramos así, estar más en los raves, cierta chamarra que te hacía sentir bien, ¿no? Como que es ese confort que uno quiere en un viaje y para que lo puedes pasar bien. Y también me encantó de que aunque llegamos con el propósito de divertirnos o de escuchar muy buena música o bailar mucho, eso es un propósito, y es un propósito completamente legítimo. Entonces no deberíamos de quitar eso y pensar, no tuve propósito porque no era, necesito superar esto, lo que me sucedió. Entonces, alguien preguntó sobre la edad. Vamos a regresar a eso, como de a qué edad poder consumir, y bueno, hay muchas preguntas ahí que cuando ya todos estamos juntos lo estaremos trayendo. Muchísimas gracias, Tomás. Síguenle en Instagram y Twitter, es lo máximo. Bueno, siguiendo, es que hoy así solamente soy fan y invitamos a personas que nos encanta su trabajo, la diversidad de trabajo, experiencias. Y hoy estamos muy, muy contentos y contentas de tener a Blanca e Isabela aquí con nosotros. Muchos de ustedes van a reconocer sus diseños. Ella es diseñadora editorial y directora de arte, originaria de Orizaba, Veracruz. Jarocha. En su trayectoria profesional se ha dedicado al diseño de libros, revistas y dirección de estrategias digitales. Con el paso del tiempo, comenzó a utilizar la ilustración como medio de expresión y actualmente se dedica a narrar su relación con las sustancias psicoactivas en su blog ilustrado Las Malas Costumbres. Les invito a seguirle porque todo lo que ella saca es increíble, la información muy fácil de digerir, y pues sí, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y pues yo he seguido un poco tus viajes y de ahí te invitamos porque dije, tú vas a hablar de la experiencia, de qué es ir como investigando en lo personal para sanarnos, y eso me encanta. Entonces, muchas gracias por tomar esta invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por la información. La verdad es que me da mucho gusto que se abran estos espacios precisamente para los usuarios
que hemos tenido encuentro con las sustancias, en este caso voy a hablar de los honguitos, pero generalmente no encontramos información digerible, ¿no? Entonces de eso va esto. Yo me voy a enfocar más al lado sanador de los honguitos y desde una experiencia muy personal. Para empezar, ¿qué son los hongos psilocibos, no? Los hongos son los hongos que tienen psilocibina. La psilocibina es un alcaloide natural presente en, pues, en más de 180 especies. No sé exactamente cuántas, pero más de 180 especies de hongos en el mundo. Y es la causante de los efectos psicoactivos, ¿no? Cuando tienes un viaje en hongos. ¿Cómo funciona la psilocibina en nuestro cerebro? Lo voy a tratar de explicar como con palabras más de mortales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Del lado izquierdo tenemos nuestro cerebro normal y del lado derecho tenemos nuestro cerebro bajo los efectos de la psilocibina. ¿Qué es lo que hace? Que comunica zonas de nuestro cerebro que normalmente no platicaban entre sí. ¿Esto para qué nos ayuda? Bueno, pues principalmente con cosas como la ansiedad o como la depresión, son trastornos que se asemejan un poquito a las adicciones, en el aspecto de que son ciclos repetitivos de los que a veces no podemos salir, ¿no? Aunque lo estemos intentando. Al momento de que ciertas zonas de nuestro cerebro se comunican, esto nos ayuda a poder romper estos hábitos, ¿no? Estos patrones. Yo no me inventé el esquema, obviamente, me basé en estudios ya realizados. Ustedes pueden buscar en internet, incluso en documentales de Netflix está esta información, entonces no es como que un dibujito que me haya sacado nomás de la manga. La psilocibina ha estado unida a las culturas desde hace mucho tiempo. Contrario a lo que, bueno, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ajá. Hay registros de que ha estado en las culturas antiguas, especialmente en las mexicas, como parte de rituales, ¿no? Y como parte de sanación espiritual. Por supuesto que esto se terminó con la colonización y pues con el catolicismo, que empezaron a satanizar el consumo de hongos, por lo cual esta información ha sido cada vez más difícil. Digo, ahorita está en auge, pero antes era muy difícil de accesar a ella. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. La mayor cantidad de especies de hongos se encuentra en México, entonces esto nos hace ver que es muy triste que tengamos tantas especies, que tengamos a la mano esta sustancia tan curativa, pero que esté prohibida, ¿no? Que no tengamos acceso a ella y que encima de todo nos dificulten la información. ¿Podemos pasar a la siguiente? Todo esto que yo les estoy contando, obviamente yo no lo sabía cuando hice mi primer viaje de hongos. Yo estudié en Jalapa, Veracruz, y cuando llegué a la universidad era como parte de un ritual, ¿no? Los universitarios iban a Chico, que es un pueblo mágico en toda la extensión de la palabra, a cortar honguitos. Yo no tenía ni idea de lo que causaban, todo lo que conociera por lo que decían mis amigos, y solo me decían que tenía efectos similares a los del LSD. El LSD yo tampoco lo conocí en ese momento, todo lo que sabía era lo que me habían dicho en casa, que era una sustancia malísima, que te podía volver loco. En las noticias salía que había gente que se tiraba de los edificios bajo los efectos del LSD, entonces como que yo decía, híjole, ¿yo como para qué quiero eso, no? Obviamente, desinformación. Sin embargo, mis amigos siempre me hablaban de experiencias súper profundas, que habían causado un gran impacto en ellos y mucho bla, bla, bla. Poco a poco me empezó a interesar porque yo empecé a consumir marihuana y al consumirla me di cuenta de que todo lo que me habían dicho era una mentira, ¿no? Entonces, así fue como yo empecé a investigar un poquito más de las sustancias. Pero lo que verdaderamente cambió como mi decisión de probarlas fue el viaje de un compañero que por razones de confidencialidad le vamos a llamar Juanito. Juanito tenía un carácter peculiar. Juanito era una persona que le gustaba burlarse de los demás. Era una persona un poco agresiva, era muy popular porque digamos que tenía cierto carisma, pero sí, a mí me parece una persona odiosa. Una vez mis compañeros, mis mejores amigos, subieron a las montañas y me invitaron, pero Juanito iba, entonces yo dije, yo no quiero tener mi primer viaje de hongos junto a Juanito. No sé bien lo que ocurrió en el viaje de Juanito, pero mis compañeros me contaron que empezó a sentirse muy mal, que empezó a tener pánico y que se alejó de ellos.
Unas horas después regresó Juanito con ellos, con los ojos hinchados de haber estado llorando y con una actitud completamente diferente, así súper amorosa, súper linda. Y bueno, yo vi a Juanito hasta días después en la universidad y él me contó lo que esta experiencia había significado para él, pero a mí lo que me causó más impacto fue que incluso fue a pedir disculpas a compañeros con los que sí se había pasado de lanza. Entonces yo dije, wow, pues ¿qué es esta maravilla? ¿No? Quiero probarla. Podría yo hablarles de mi primer viaje con hongos, de mis primeros viajes. De hecho, ya lo hice en un post, pero me di cuenta que no estaba comunicando correctamente. ¿Por qué? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ay. Porque generalmente tendemos a hablar del viaje de hongos como una experiencia maravillosa, mágica, que te cambia la vida. Y sí es cierto, pero no, pero sí, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Que no es como un botoncito mágico que de la noche a la mañana te vas a volver increíblemente bueno o que va a acabar con todos tus problemas. De hecho, no sucede así. Juanito estuvo muy bien por unos días, pero hasta el día de hoy es un cabroncillo. Si Juanito está por aquí y sabe quién es, sabe que es un cabroncillo. Eso me lleva a la importancia de la intención. Incluso en mis primeros viajes yo no tenía una intención clara y por lo mismo no vi grandes beneficios. Sí que han sido experiencias profundas y que de hecho me hicieron cambiar ciertas cosas, pero yo al no estar informada no sabía cómo guiarme para tener estas experiencias. Se habla de la psilocibina como un tratamiento que ha logrado quitar malos hábitos como el tabaquismo, pero sin una intención esto no funciona. Es decir, las personas que no tienen la completa intención de cambiar sus actitudes o sus hábitos, pues realmente no van a ver un cambio drástico. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la integración. Yo en mis primeros viajes no tuve integración, que es un poquito de lo que ya estuvieron hablando en las otras pláticas, y realmente yo dejé de consumir. O sea, yo al vivir en la Ciudad de México no tenía acceso a los honguitos y tampoco hacía como un trabajo de integrar. Integrar es tratar de llevar todo lo que vives en el viaje a tu vida diaria. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Todo lo que viviste es aterrizarlo, no solamente quedarte en el viaje y decir cómo esto me va a ayudar a mí. Hay distintas maneras de integrar. Una puede ser sí, acompañado de ayuda psiquiátrica o si tienes mucha comunicación con tu psicólogo, pero si tú eres un simple mortal como yo que no sabías antes ni siquiera ir a terapia, pues lo más recomendable es que empieces a anotar. Yo cuando le recomiendo esto a las personas, pues me ven con cara de, ay, Isa, tañoña, pero realmente hay personas, de hecho los pacientes, declaran que simplemente han visto mejorías con tan solo escribir. Por eso yo les recomiendo que empiecen a hacer esta práctica. Como les decía, en Ciudad de México yo no tenía el hábito de seguir consumiendo hongos. ¿Por qué? Porque en Jico tenían esto de que los hongos te encuentran a ti. Tú no tienes que ir a buscarlos, ellos te encuentran. Entonces, incluso yo fui 2 veces a las montañas y no encontré y era porque no era mi tiempo. Yo soy una romántica de los psicodélicos, entonces yo respetaba mucho esto. Hace apenas como 2 años, aproximadamente 2 años, empecé a tener un uso más informado y más documentado acerca de lo que es la psilocibina. Y así fue como también conocí las microdosis. Las microdosis son dosis muy, muy pequeñitas y recurrentes que es muy básico que no te droguen, o sea, que no tengas efectos psicoactivos. Sin embargo, puedes obtener muchas de las propiedades beneficiosas para tu día a día. Algunos de los cambios que yo noté, o sea, hay muchos estudios, pero a mí solamente me gusta hablar de lo que a mí me consta, porque ahí está la información, ahí están los expertos, pero yo como usuaria les puedo contar. En mi caso, yo acabé con los hábitos tóxicos, yo ya había empezado a fumar cigarros, y la verdad era algo que no me gustaba y que a veces decía, ¿por qué lo hago? O sea, de repente ya solamente veía que tenía el cigarro, no me gustaba, sabía que me hacía daño, pero ya lo hacía compulsivamente y con microdosis de psilocibina logré sanar. O sea, ya tiene un ratote que no pruebo, ni siquiera se me antoja un solo cigarro. No solamente es esto,
tu cuerpo empieza a querer sentirse sano, y subrayo sentirse porque no es como que veas una cuenta feed en Instagram y digas, yo quiero ser así. No, es algo que se siente en tu interior. Genuinamente tu cuerpo empieza a comunicarse contigo y te empieza a pedir hábitos más sanos. Por supuesto, como ya les dije, tenemos que tener clara la intención y una integración. En dosis altas, bueno, esto que les contaba es con microdosis, pero en dosis altas también he tenido, pues, otros beneficios. Sobre todo el desapego a muchas cosas, tanto a personas como a pertenencias. La reducción del estrés es algo muy notable. Las personas que me conocen, por aquí yo creo que hay muchas personas, cada vez que me ven me dicen, oye, ¿cómo has cambiado? Porque solía ser una persona muy estresada, yo trabajaba, era súper workaholic, y justamente antes de iniciar con la psilocibina, estaba en un periodo de mi vida súper estresante y era otra persona. A raíz de esto, de verdad que mis niveles de estrés disminuyeron, pero aparte de muchos otros beneficios, lo que yo quería hablarles es algo fundamental. Creo que vivimos en una época muy confusa, una época en la que no sabemos para dónde va el futuro, y por supuesto que esto nos genera ansiedad. Entonces empezamos a buscar algunas veces respuestas en otros, y podemos ver en las redes cómo todo el mundo se está peleando por tener la razón acerca de todo, y a veces las respuestas no están allá afuera, están en nuestro interior. Y en este caso, la psilocibina nos puede ayudar a conectarnos con nuestro interior. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ay, sí, como que desde lo de nuestro cerebro comunicándose más a nuestro cuerpo, comunicándose más con nuestros, como que es algo que creo que ayuda a conectarnos, y además conectarnos con la naturaleza, con el universo, sentir esa expansión, ¿no? Que es tan importante y que a veces amenaza un poco al capitalismo, y yo creo que es algo que tuvo que ver con la prohibición de estas plantas. Sientes una conectividad que va más allá de ti. No me importa sonar un poco hippie, pero pues quienes lo han probado no me dejarán mentir. Y esto es algo que necesitamos en este momento. Por eso es importante empezar a hablar de esto, porque yo cuando pienso en mi familia, ¿no? Con conductas prohibicionistas, pero ahora pienso que les puede ayudar. A veces los veo estresados, a veces los veo con ciertos padecimientos, depresión, insomnio, etcétera. Pienso que en general a la sociedad les puede beneficiar mucho empezar a conocer estas sustancias. Sí, nosotros, además de que creemos que la reforma, las políticas de drogas nos van a ayudar mucho como país, creemos que las personas tengan un acceso seguro, que puede ser acompañado o no, dependiendo de qué es lo que quiere, va a fortalecer la reconciliación que vamos a necesitar como país, como que va a ser parte. Pues muchos diciendo cosas también de tus láminas y de tu presentación, y lo muy bonito que es. Entonces, creo que sí lo van a tener que poner, lo vas a tener que poner en tu Instagram para que lo podamos apreciar ya más tranquilamente. Muchas gracias. Vamos con la última fecha del día para después entrar a las preguntas. Bueno, lo conocieron la semana pasada, si estuvieron, cuando él habló sobre el N-Bomb y el N-Bo como una nueva sustancia psicoactiva y a veces una sustitución de LSD. Pero hoy Pierre nos va a hablar de la ketamina. Él es, como dije la semana pasada, es activista LGBT y activista del movimiento canábico mexicano. Es cofundador del Plantón 420, afuera del Senado, y promotor de la cultura de reducción de riesgos y daños. También es asesor psicodélico en Mindsurf, quien lucha por los derechos de las personas usuarias de toda clase de sustancia psicoactiva sin ningún tipo de exclusión o nueva estigmatización de sustancias con alto potencial de abuso. Estamos muy contentos de ahora abordar este tema dentro de nuestra fecha de psicodélicos. Adelante, Pierre.
Hola, muchas gracias, Sara, Jorge, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a Instituto RIA por permitirme presentar este tema de la ketamina. Que bueno, me parece que hay un estigma ahorita muy grande con lo natural es bueno y lo sintético es malo, pero bueno, me parece que no podemos discriminar a las sustancias por esos dos factores. Realmente son muchísimo más multifactoriales que esas dos cláusulas. Y bueno, creo que antes de empezar esta ponencia, nos vamos a tener que diluir ese estigma, ¿no? Porque realmente hay sustancias como el floripondio, que son naturales y que muchas personas han tenido accidentes y pésimas experiencias, incluso la muerte, y tenemos sustancias como la ketamina. Entonces, ¿qué es la ketamina? En sí, ahí vemos el nombre químico, el RS habla de que es una sustancia quiral, es una ciclohexanona, lo que lo vuelve pues una sustancia bastante especial, ¿no? En sí es un anestésico disociativo y bueno, como ya nos platicaba hace rato la doctora Joyce, pues justamente está en la zona de los psicodélicos, en la zona disociativa, más no como patógeno o como alucinógeno, ¿no? Y como tal, pues la arilciclosilamina se nombra por sus estructuras químicas que incluyen un anillo de ciclohexano unido a un anillo aromático, junto con un grupo amina, que ahí lo podemos ver y podemos compararlo con las demás sustancias disociativas. La ketamina está compuesta por un anillo fenilo con un sustituyente del cloro en su segunda posición de su benceno, unido a un anillo ciclohexano sustituido con un grupo oxo, lo que la vuelve una ciclohexanona, un grupo de sustancias pues que realmente es muy joven, ¿no? Tenemos la metoxetamina, el PCE, la fenilciclidina, como otros de los disociativos clásicos. En cuanto a su farmacología, la ketamina es antagonista del receptor NMDA, que quiere decir N-metildeaspartato, y también al ionotrópico de glutamato. ¿De qué se encarga en especial este receptor? Pues se encarga de la memoria, por ejemplo, pero algo de lo que se encarga más es dejar que la electricidad, que las neuronas se comuniquen entre el cerebro y la espina, y la columna vertebral. Entonces, por eso, cuando tomamos ketamina, sentimos que nuestro cuerpo se transforma, se desdobla, se vuelve otras figuras, porque realmente está yendo al receptor que se encarga de conectar lo que sentimos y cómo asociamos nuestro cuerpo con nuestra mente. Definitivamente hay un buen y mal uso de la ketamina, no hay nada inocuo, no hay nada totalmente dañino, ¿no? Entonces, realmente vemos que el buen uso de la ketamina, y sobre todo cuando es usado en ambientes clínicos y en ambientes controlados, pues es que es un anestésico que no deprime la respiración, que es algo que la vuelve muy única en su tipo. Algo que también la vuelve única en su tipo es que no afecta el ritmo cardíaco. A diferencia de muchos otros anestésicos que se necesitan inyectar vía intravenosa, y la ketamina se puede decir es el único que se puede inyectar vía intramuscular, lo que me permite un uso en la emergencia, lo que permite un uso rápido, y esto la vuelve muy especial. La dosis activa es lejana de la dosis letal. Eso también es súper importante. Nos podemos meter muchísima ketamina y nos vamos a anestesiar y se nos va a olvidar todo mucho antes que llegar a la dosis letal, lo que le hace una sustancia en ese sentido bastante segura. Y también es una sustancia de corta duración. Ahora sí que una ketamina en un mal uso definitivamente tiene un potencial adictivo, ya que tiene una propiedad adictiva muy diferente a los psicodélicos tradicionales como el LSD o como la psilocibina, que realmente se ha estudiado a fondo y no tiene ningún potencial adictivo, y cabe destacar que la ketamina sí lo tiene. Un gran problema del mal uso de la ketamina es que al desconectarte de tu cuerpo pueden ocurrir accidentes físicos, incluso han ocurrido accidentes automovilísticos por el mal uso de la ketamina. Y sí, sin duda, a diferencia de muchas sustancias, sí produce un daño hepático y daño renal en un uso crónico, por lo que hay que tener mucho cuidado con qué tan seguido decidimos usar esta sustancia. Y otra parte es que el NMDA, el N-metildeaspartato, que es el principal receptor al que es antagonista, produce daño, se encarga de la memoria. Por lo tanto, si usamos mal la ketamina, pues vamos a tener daños en la memoria, porque de eso se encarga ese receptor. ¿Cómo nace todo esto? El famoso PCP, el polvo de ángel. El polvo de ángel, el PCP, es también un disociativo del mismo grupo de la ketamina, es del grupo de las arilciclohexilaminas, pues se veía que al usar el PCP en un ambiente clínico, en un ambiente médico, pues había muchos síntomas secundarios, sobre todo la alucinación que provoca, el efecto alucinógeno y disociativo molestaba a muchísimos pacientes, y muchos pacientes se despertaban literalmente tripeando después de una operación de muelas. El doctor Calvin L. Stevens es aquel médico que, en busca de encontrar una alternativa muchísimo más viable del PCP, en 1962, en una de las farmacéuticas más antiguas de Estados Unidos, que hoy pertenece a Pfizer, la farmacéutica Parke Davis,
lanza para 1969 la primera versión comercial de la ketamina llamada Ketalar. Y ojo, fue hecha primero para el ser humano que para el uso veterinario. La siguiente, por favor. Pero hablando del uso veterinario, vamos a tocar un poquito la evolución de sus usos, ¿no? Y cabe destacar que después de que se pone a la venta, fue hasta la guerra de Vietnam que de verdad se empezó a expandir su uso. Sobre todo por lo que les decía, tiene el beneficio de que es un anestésico rápido y aparte se puede inyectar en el músculo, lo que lo hace un anestésico de uso emergente. Entonces, el primer uso fue en la guerra, después se ve que tiene beneficios en el uso veterinario al ser un anestésico de 1 hora y media, pero es hasta John C. Lilly en los años 80, que es un gran investigador y psiconauta, que se empieza a indagar el uso de la ketamina sobre el uso humano otra vez. Entonces tenemos que John C. Lilly en los 80 incluso le dio ketamina a delfines para estudiar, y él buscaba estudiar los chillidos y encontrar una manera de descifrar su lenguaje por medio de la ketamina. Entonces, lo que hace John C. Lilly es crear tanques de privación sensorial donde él exploraba todos los sonidos y todo este efecto sinérgico en el cual tus sentidos se vuelven uno. Lo que escuchas influye en lo que sientes en el cuerpo, lo que tocas con los dedos influye en tu visión, lo que ves influye en tu audición. Digamos, todos tus sentidos se compactan en uno de repente y todos empiezan a influir demasiado uno en el otro. Entonces, John C. Lilly empieza a crear las primeras descripciones psiconáuticas del uso de la ketamina. Y increíblemente, en la actualidad y antes del uso terapéutico psicodélico, se le da el uso policial. El uso policial es, como ya dije, es un anestésico que se puede inyectar en la pierna, donde tú quieras, en el brazo, y empieza a ser utilizada para tranquilizar criminales. Incluso es utilizada en dardos y se le dispara a personas que están en potencial peligro de dañar a otras personas para tranquilizarlos, y funciona en muchas ocasiones, pero aquí vamos a hablar del uso terapéutico clínico. Sale Spravato en 2019, que es un análogo de la ketamina. Y realmente, ¿por qué se vuelve legalizado? ¿Por qué se vuelve algo accesible? Pues vamos a pasar a la siguiente, por favor. Del uso veterinario al uso psicodélico. Bueno, el uso veterinario definitivamente ocurrió después de la guerra de Vietnam, pero fue el uso más normalizado. Es hasta el 2017 que en la revista Time sale este muy famoso artículo en el que empieza a tantearse otra vez el uso terapéutico de la ketamina, y es algo muy reciente porque realmente se puede decir que desde 2017 para acá fue como un boom de todo este conocimiento que existe acerca de la ketamina y de sus usos terapéuticos en la bipolaridad, principalmente en la depresión, en las adicciones, pero especialmente en el estrés postraumático. Y nos vamos para atrás otra vez a la guerra de Vietnam, y es que muchos de los veteranos que usaban la ketamina la siguieron utilizando después. ¿Por qué? Porque les funcionaba para curar sus traumas. La ketamina produce este efecto de disociación, de desconexión. Y aquí lo importante viene al momento de que vuelves a ser tú, porque es como un reencuentro. Es como una manera de verte a ti mismo otra vez. Y justamente uno de los pensamientos que más rápidamente llegan a la mente de las personas es valorar que tenemos nuestro cuerpo para movernos, para trabajar, para crear. La valoración del cuerpo es algo muy común en la ketamina. Y asimismo, pues a través de estos efectos positivos que se ve, que la gente descubre a través de la disociación, empieza a hacerse popular. Y es que en 2019 tenemos también un grupo de veteranos de guerra que se van, así como la mota aquí en México, a manifestar a la Casa Blanca pidiendo porque su ketamina sea legalizada, sea despenalizada y que permitan a los veteranos de guerra con estrés postraumático utilizar esta sustancia justamente para seguir explorando sus traumas, poder seguirlos afrontando, y obviamente todo esto con un adecuado proceso de integración, como ya mencionaron nuestras compañeras. Entonces aquí pongo una imagen donde están todas las clínicas de ketamina que existen en Estados Unidos. Vemos que son bastantes. ¿Y por qué son bastantes? Porque está funcionando para la gente. La disociación psicodélica está funcionando para muchas personas que tienen traumas, para muchas chavitas que han sido violadas, para muchos veteranos de guerra que vieron muerte enfrente de sus ojos. Esto resulta ser un alivio, aún así siendo sintético, ¿no? Y es tanto el alivio que justamente en 2019 apenititas tenemos este medicamento que es clase 3 en Estados Unidos. Esto quiere decir que se puede conseguir con receta, pero ya tenemos otra clasificación. Ya no estamos ni en clase 1 como los psicodélicos, el LSD
Ya no estamos en clase 2, estamos en clase 3. Entonces es un medicamento que es más accesible para las personas y así lo debería de ser también en México. ¿Y por qué psicodélico? Psicodélico es que manifiesta el alma, que manifiesta el inconsciente. Y definitivamente la ketamina lo hace. La ketamina definitivamente, al provocar una separación de tu cuerpo y de ti, cuando vuelves a integrarte a esa personalidad, a ese yo, ese es el momento en el que miles de personas analizan. O, por otra parte, en el cual el terapeuta motiva al paciente a analizar su vida, analizar sus memorias, analizar sus vivencias, analizar sus rencores, analizar sus traumas en ese estado. Y es en ese estado cuando se decide, ojo, se decide, porque puede ser para el rave y para la fiesta, pero si tú decides ir hacia la memoria, hacia tus errores, hacia el trauma, la ketamina se ha demostrado puede ser una herramienta trascendental para toda esta mecánica de autoexploración del dolor y justamente toda esta idea que propone la psicodelia, que es aprender a través del dolor, que es aprender a través del trauma, que es que sí podemos extraer conocimientos a través de lo que nos ha dolido en nuestra vida. Y sobre todo, no olvidemos la cultura del set y el setting con esta sustancia, como ya mencioné, sí puede ser adictiva porque no genera una tolerancia como inmediata como los psicodélicos. Entonces, no olvidemos que la ketamina te desconecta del cuerpo. Jamás uses ketamina en un espacio donde puedas caerte, donde puedas tropezarte o donde alguien incluso pueda abusar de ti. Usa ketamina en lugares cerrados, en lugares privados y como lo dice el uso, si es uso personal, pues úsalo personal y úsalo en espacios donde no te estén observando y donde no puedas tú dirigirte hacia una mala experiencia o hacia un mal trip. Y aún así, si la quisieras usar fuera del uso terapéutico como una sustancia recreativa o psiconáutica, está bien. Solo ten cuidado con las dosis y ten cuidado con tu set y el setting. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pierre. Te voy a hacer una pregunta porque es de la semana pasada y después vamos a traer a todos para que podamos empezar a hablar sobre estas preguntas porque vamos a tener 15 minutos para poder hacerlo. ¿Qué tal la ketamina si alguien lo usa todos los días? Eso era la pregunta de la semana pasada. ¿Hay algún efecto Claro, nocivo? claro que en efecto. De hecho, la cultura de reducción de daños no alienta que se use diario ninguna sustancia, ni una sola, ni la mota. Digo, aquí ya yo me admito que no utilizo de la óptima manera la marihuana y creo que de verdad deberíamos aplicar esta ley a todo, no solamente a la ketamina. Ok, entonces sí, es mejor darle rápido, espacio, antes, descanso. la ketamina, para empezar, pues no genera una tolerancia inmediata, pero genera una tolerancia que no se puede regresar. Entonces, una vez que tú has generado tolerancia a la ketamina, aunque la dejes de utilizar 10 años y la vuelves a usar, vas a tener la misma tolerancia exactamente, a diferencia de la mayoría de las sustancias. Entonces, si no quieres perder esta experiencia tan maravillosa que provoca la ketamina, si no quieres perder la oportunidad de usarlo en caso de que tengas una adicción o algún trauma, bájale, no la uses tanto porque la tolerancia es permanente, a diferencia de todas las demás sustancias, sí, exacto. Vamos metiendo a los demás y mientras les voy a decir, hace unos años en la Comisión de Estupefacientes de Viena estaban intentando fiscalizar por primera vez la ketamina. Era China que lo estaba impulsando y querían así de, esto es malo, lo están usando en Estados Unidos para las fiestas y nosotros queremos que se fiscaliza, digamos que lo pongan en las listas internacionales. Y eso significa que entonces, si un país quiere tener acceso a ketamina, tiene que registrarse con la JIFE, con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, tiene que traerlo de cierta forma, resguardarlo, la seguridad de la sustancia cambia muchísimo, después te lo como que todo cambia, tu posibilidad de acceder a esa sustancia inmediatamente. Y fueron muchos países de África, de América Latina, India, por ejemplo, que dijeron, es que no puedes fiscalizar esta sustancia porque lo usamos en emergencias, como bien dijiste, Pierre. Lo usamos cuando hay un desastre natural y hay miles de personas viviendo en campos de refugiados, y entonces necesitamos que lo usamos en el parto, necesitamos en cirugías, etcétera, etcétera. Y si ustedes lo fiscalizan, no vamos a tener ese acceso tan fácil. Entonces, no lo fiscalizan solo por un país que ahora lo está usando como tratamiento. Entonces, creo que si China lo intentara ahora, sería aún más difícil. Pero eso es nada más mi dato así súper ñoño.
Pierre, Sí, ¿querías agregar algo? rápido me gustaría añadir para dejar hablar a los demás, que incluso es tan útil que la OMS lo considera en su lista de En medicamentos. tu lista de medicinas esenciales. Sí, imagínense, o sea, la ketamina es un medicamento esencial de la OMS. Imagínense qué beneficio tiene. Y como decimos, no negamos los malos usos, pero sus buenos usos son trascendentales en muchos campos. Exactamente. Entonces, y cualquier sustancia tiene sus usos. Eso es lo que, y creo que eso ha sido tu mensaje. Entonces, muchas gracias. Yo voy a tomar 3 preguntas y se los voy a dejar a ustedes para que los vayan respondiendo. Era más sobre, mira, preguntan, he escuchado que unas estrellas están hechas de LSD color rojo, pero no estoy seguro. Pienso que están hechas con mescalina. Quisiera saber si me sacan de la duda. Esa es una. Otra, y algunos pusieron sus experiencias, que fue muy bonito. Entonces, pueden poner sus experiencias y compartir, porque eso siempre nos ayuda. Alguien que va a hacer su primer viaje con ácidos en LSD este sábado. Entonces, qué bueno que pudiera estar escuchándonos hoy. Alguien que pregunta, que no sé si... Alguien que pregunta cuál es el marco legal para realizar tratamientos con alucinógenos. Y finalmente quería poner la pregunta, bueno, hay muchas sustancias y plantas de las cuales tenemos que abordar en otras sesiones, que lo estaremos haciendo, pero sí había varias preguntas sobre edad de inicio de uso de psicodélicos, ¿no? Si hay un inicio prematuro, menores de 16 años, para saber de eso. Y la última que quería, cuando se combina con otro tipo de psicodélicos como MDMA, que es un estimulante, o LSD, o incluso fármacos, ¿se puede ver en algún corto plazo alguno de los daños mencionados? ¿Por qué no empezamos con estos? Bueno, y alguien pregunta, para un trip de marihuana, ¿qué meditación o métodos de relajación recomiendan? Por si alguien quiere hablar de algo que me ha ayudado ahí. ¿Tomás? Pierre levantó la mano. Sí, pero Pierre siempre va a levantar la mano. Por eso nos encanta. Bueno, Pierre, ¿puedo comentar rápido? Es porque yo siento que tienes unas respuestas puntuales. Sí, bueno, ya testé las estrellas rojas. Ok. Y sale que es 1P-LSD, 1-propionil-LSD, que es una sustancia que es muy parecida al LSD, solo se le agrega una molécula más para sacarla de las listas de prohibición, pero de repente hay otras estrellitas rojas que nos llegan, las testeamos y resulta que no hay reacción. Entonces, ojo, una cosa es el transporte y otra cosa es la sustancia que tiene, y se puede usar el mismo transporte para muchas sustancias. Entonces, ojo, no es que las estrellitas todas tengan una sustancia, no. O sea, tú compras las estrellitas y le puedes poner, o sea, tal vez uno compra un lote de estrellitas vacías y otro compra otro lote de estrellitas vacías y uno le echa LSD y otro le echa, pues ahí, el embome, ¿no? O lo que tenga a la mano. Entonces, realmente no nos confiemos de los transportes. Una cosa es el transporte, otra cosa es lo que tiene adentro. Muchas gracias. Es que sí, qué bueno que ya lo habías testeado. Tomás, sí, por favor. No, que es muy importante para complementar un poco, entender que en el caso de la mescalina es una sustancia que requiere una dosis muchísimo mayor que el LSD, por tanto, nunca un micropunto es un buen vehículo de transporte para la mescalina, porque la mescalina sí se mide en miligramos, entonces normalmente conseguimos un vehículo que es mucho más grande para que quepan miligramos de una sustancia. Entonces, micropuntos de mescalina, yo digo de una vez de entrada no. ¿Micropuntos pueden contener otras cosas? Sí, pero ya de entrada que sea micropunto nos invita a pensar que se trata de una sustancia como que tiene realmente unos efectos muy poderosos por una concentración muy baja de ingrediente activo. Y sobre el uso de psicodélicos en personas jóvenes. Con respecto al... yo siempre digo que el tema de la edad... la idea lo corto. No, perdón. No podemos pensar que hay unos demasiado...
no podemos pensar que hay criterios demasiado rígidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay culturas, como lo comentábamos al comienzo, en donde los niños toman psicodélicos. Es decir, hay tribus en donde los niños toman psicodélicos y eso, dentro de ese contexto, es funcional, está aceptado, tiene una lógica, pero tampoco podemos desconocer que el sistema nervioso está en pleno desarrollo, tanto en las niñas como en la adolescencia, y que creo que todavía hace falta conocer muchísimo más los efectos de estas sustancias en el desarrollo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos un montón de estudios, siguen haciendo falta muchos más, y justamente por eso es que queremos una regulación, porque nos permite entender mejor. Creo que en ese sentido invitaría a las personas a que cuando quieran tener experiencias psicodélicas, por lo menos dejen su sistema nervioso desarrollarse hasta un punto en el cual puedan desplegarlo y sacarle provecho y retarlo, mover los límites, pero porque ya está eso, enteramente desarrollado. Y esto sucede en la adultez. Sería como mi respuesta general. No me gusta poner límites, pero es bueno considerar que el sistema nervioso no está enteramente desarrollado. Los efectos pues todavía no son enteramente claros para todas las personas. Sí, lo decimos también con otras sustancias, entonces creo que sería el consejo se extiende a las otras también. Para Isabela, para ti, ¿cuál ha sido la forma más conveniente de hacer microdosis? Esta persona dice, estoy empezando con el autocultivo de hongos y saber esa información sería de mucha ayuda. Creo que muchos de nosotros estamos como, la forma responsable de consumir es tal vez el autocultivo no solamente de cannabis, sino también de los hongos, y muchos están emprendiendo en este viaje. Entonces, por supuesto que el autocultivo es la mejor opción, porque así no estás a expensas de alguien más. Como yo les dije, en un inicio en Ciudad de México, yo no quería consumir lo de los distribuidores, no se me hacía, por los viajes que ya había tenido con hongos, no se me hacía como que una conexión ideal, pero sí, con el autocultivo tú puedes empezar, hay distintas microdosis, entonces también lo ideal es ver para qué la quieres, de nuevo la intención, y pues es un proceso, o sea, una vez que los cosechas, tienes que ponerlos a secar, tienes que pesarlos para sacar las microdosis, pero ojo, porque en el mercado hay muchas microdosis, ¿no? A mí me pone un poco triste que este tema de los hongos esté llegando a estas condiciones de, a veces te venden microdosis que ni siquiera tienen dosis, o sea, ni siquiera son microdosis, no alcanzan a eso y realmente lo que obtienes es un efecto placebo. Y a precios, híjole, pues sí, bien caritos. Entonces, por eso yo siempre voy a recomendar el autocultivo. Otra cosa que yo quería responder, aprovechando que estoy aquí, es acerca del que preguntaba de la meditación. Había una pregunta acerca de... Ay, sí, por favor. Y creo que lo extiende a cualquier sustancia, como la relajación. Sí, yo de nuevo cuenta estoy aquí sacando mi ñoñez. Yo sí les tengo aquí un tip que a mí nunca me lo dieron, pero que yo lo he hecho y yo no soy científica ni nada, pero a mí me funciona mucho. Antes de relajarse, digo, yo soy una persona a la que le costaba muchísimo trabajo meditar. Ni siquiera creía que existiera porque decía, ¿cómo le hacen? De nueva cuenta, yo era una persona muy estresada. Pero realmente antes de empezar a meditar tienes que vaciar tu mente. ¿Por qué? Porque la meditación es observar tus pensamientos y dejarlos ir. Y generalmente tenemos aquí un montón de ideas y estamos simplemente con un diálogo interno. Entonces, ¿cómo podemos empezar a vaciar nuestra mente? Lo que yo hago es que primero anoto, escribo todo lo que tengo en mi cabeza, que son un montón de cosas, y al menos así ya vas soltando ideas antes de empezar a meditar. Yo digo estas cosas y siempre se ríen, pero les juro que funcionan, o al menos a mí me han funcionado. Recordemos que no a todas las personas les funcionan las mismas cosas, pero si no les gusta anotar, también pueden empezar a platicar con la pared. O sea, si no hay nadie, empiecen a platicar antes de meditar, a soltar todas esas preocupaciones que tienen, y ya después, pues hay muchos métodos de meditación que pueden encontrar en internet y que si quieren, pues yo les puedo sugerir algunos, pero inicialmente sí, vacía tu mente. Eso. Sí, totalmente. Y bueno, sigan a Las Costumbres blog para más consejos, y también a Lisérgicos y también a Pierre, porque ellos todo el tiempo están subiendo consejos y ideas y como sí, nuevas
cosas que van surgiendo. También alguien aquí dice, ¿se puede dibujar también? Sí, depende cómo te expresas mejor, ¿no? Jorge tenía una pregunta. Bueno, no, un poco también para responder algunas de las dudas, ¿no? De los comentarios, la posibilidad de hacer terapia en un modelo pues legal en México sí es más, está muy limitado, ¿no? Porque pues justamente la psilocibina se encuentra en las listas de sustancias que pues se miden como con altos niveles de peligrosidad y escaso o nulo usos terapéuticos o medicinales, ¿no? Entonces, pues sí, es muy difícil tener un protocolo de investigación que esté aprobado por alguna institución de investigación que realmente... Yo no conozco ninguna universidad que está haciendo algún estudio con seres humanos. Tal vez lo están haciendo con algún animal, pero en México no conozco a ninguno. Sé que esta pregunta está viniendo de Uruguay, entonces nos tenemos que unir fuerzas todas las Américas. Perdón, Jorge. Sí, y bueno, justo, pero también en el mismo tema de lo terapéutico, ¿no? O sea, entonces sabemos que utilizar las sustancias en un método más terapéutico, pues aminora los riesgos, ¿no? Relacionados a su uso e incluso podría, pues, maximizar los beneficios, ¿no? Los objetivos que tenemos al utilizar esas sustancias. Entonces, pues, un poco saber como cuáles son algunas de esas estrategias del uso terapéutico, que tal vez no necesariamente es un uso controlado en el que estemos teniendo que acudir a recibir terapia, ¿no? Y como, sí, algunas de esas estrategias, sobre todo para reducir riesgos. Se cortó. Regresa, Jorge. Se cortó. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Solo hablar un poco del impacto en el sistema nervioso, ¿no? O sea, realmente en nuestro funcionamiento fisiológico y cómo podemos reducirlo también, los riesgos asociados. ¿Alguien? ¿Quién quiere? Hay algo, puntualmente voy a hablar acerca de el MDMA y no sé por qué, pero quizá porque hace poco estaba viendo como un estudio que decía que hay algo muy común. Cuando las personas toman MDMA, a la semana siguiente suelen observar que su hormona del estrés se dispara un poco y sienten un poco de estrés, ¿ok? Pero en ambientes controlados se ha observado que esto no es tan así. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que plantean los investigadores es que las personas suelen redosificarse y consumir mucho más a lo largo de una noche que usualmente lo que hacen en un ambiente controlado dentro de una investigación. Entonces, por ejemplo, creo que como un consejo que podría ser también general es como estar pendiente de la redosificación, que es un asunto que puede complicarnos con algunas sustancias, no con todas, pero con algunas. Entonces, como que tratar de planificar tus experiencias con el uso de psicoactivos, determinar cuánto vas a usar y comprometerte con el uso de esa cantidad, porque a veces seguir utilizando puede a los días siguientes como complicarnos un poco, que creo que es algo que no hemos mencionado en ningún momento y vale la pena. Y no sé si alguien quiere mencionar, cerrando un poco de la mezcla de sustancias, ¿no? Mezclando algún psicodélico con MDMA o con fármaco. Digo, Tomás lo mencionó un poco en su presentación, pero no sé si alguien nada más lo quiere abordar. Pierre. A mí me parece muy importante checar que las sustancias que estés mezclando con psicodélicos no sean inhibidoras de la recaptación de serotonina, sobre todo. Porque, ¿qué ocurre? Que el LSD, el MDMA, la psilocibina son triptaminas o sustancias serotoninérgicas. Entonces, si tenemos, aparte de todo esto, una sobrecarga de serotonina, como lo suele hacer sustancias como el tramadol, por ejemplo, ¿no? O el kratom, eso podemos hacer que se acumule una cantidad tan grande de serotonina que vamos a sufrir un síndrome que se llama síndrome serotoninérgico, que es justamente que el cerebro colapsa por tanta serotonina. Entonces, ojo, chequen si las sustancias que están utilizando son inhibidoras de la recaptación de serotonina, ya sea selectivo o no. Se
también sus siglas es SNRI, por ejemplo. Evitan mezclar psicodélicos con cualquier tipo de SNRI. Ahora sí que algo que me gustaría charlar un poco es que se está vendiendo ketamina con cafeína o con estimulantes, y se está dando la información, pues que considero, según mis conocimientos, falsa, de que es peligroso mezclar ketamina con estimulantes. Ojo, esa mezcla no es peligrosa, de hecho es de las mezclas más recomendadas, porque, bueno, no recomendadas, no podemos recomendar ninguna mezcla, pero es de las sinergias más utilizadas y menos peligrosas, ya que los estimulantes hacen que no caigamos en la anestesia total con la ketamina. Entonces, cuando mezclamos MDMA o estimulantes con depresores, en este caso como la ketamina, justamente hay un ancla que evita que te despegues demasiado. Entonces, creo que hay buenas mezclas que hasta hacen más segura la experiencia, y definitivamente, pues hay malas mezclas, y es todo por mi parte. Sí, muchas gracias. Para apoyar un poco lo que está diciendo Pierre, si puede. Sí, ¿no? Creo que con los inhibidores de la recaptación de serotonina tiene otras dos particularidades, específicamente cuando los consumimos con LSD. Una es que parece haber una mayor tendencia a tener flashbacks con quienes toman de forma crónica estas sustancias, y por otro lado es que incluso cuando toman LSD pueden incluso no sentir los efectos psicodélicos en el momento con tanta potencia, y quieren entonces también consumir más. Y esto vuelve a su vez a poner un poco más en riesgo el asunto de un choque, pues como lo acaba de describir Pierre. Hay una peligrosidad de consumir psicodélicos si tienes epilepsia. Me parece que es todavía un tema que está en discusión. Sí, definitivamente para algunas personas ha implicado como desencadenamiento de sus síntomas, pero creo que me gustaría ver más estudios concluyentes al respecto. Me gusta la pregunta. Siento que estamos apenas así rascando la superficie. No sé si alguien más, Romina, o si alguien más quiere agregar algo. Isabela. Yo quería aprovechar porque, bueno, ya pasó la de cannabis, pero aprovechando que están preguntando sobre eso y que es la última fecha, en relación con lo que decían, ¿no? De la meditación, y que yo les decía, vacíen su mente. También hay que recordar que el THC nos puede producir, pues, todo lo contrario a relajación, nos puede hasta producir paranoia. Entonces es muy importante que identifiquemos qué clase de efectos tenemos nosotros, y sobre todo cuando empezamos a utilizar grandes cantidades de THC, a veces es, no para todas las personas, pero a veces sí puede hacer que tú estés un poquito más estresado, que tengas más pensamientos de los que normalmente tendrías. Y por otro lado también es recordar que es una sustancia depresora. Entonces, muchas personas a veces están en un estado de depresión y con un sueño informado piensan que solamente echándose un porro van a solucionar sus problemas, pero pues ojo ahí, porque hay que conocer muy bien nuestra relación con las sustancias para no hundirnos más, ¿no? Eso es todo. Sí, totalmente. Siguen viniendo comentarios y preguntas. Gustavo nos dice desde Uruguay que hay ensayos clínicos en marcha, particularmente con psilocibina. Padrísimo, eso es lo que queremos, y ojalá que hay colaboraciones que podemos hacer entre países para que podamos ir compartiendo esa información. Tomás, ¿querías decir algo o estabas...? ¿No? Okay. ¿Sí? No, ok. Porque voy a ir cerrando, porque nos gusta que sea 1h30 y respetar el tiempo, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Como saben, esta es la última fecha, nos hace triste, ¿no? Hoy en la mañana, Romina y Jorge estábamos como, ay, ya, no, que no. Yo quiero estar en otra. A mí me van invitando, por favor, a otra. Perfecto, te invitamos. Bueno, y esto es el punto, de que ahora es que sabemos cómo hacer las fechas, todos y virtuales, pues hagamos más, porque esto es una gran forma de que el conocimiento llegue a gente, y hay muchas personas preguntando sobre otras sustancias. Yo también, mi experiencia con microdosis de hongos, que fue la primera vez que lo hice en mi vida este año, fue 3 gramos divididos en 12 tomas.
un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no. Entonces, y lo hice por un mes. Entonces, eso fue lo que funcionó para mí. Yo sí sentí algo los primeros días y después se fue como más, fue algo mucho más cerebral. Pero sin duda puede ser igual de poderoso. Yo solo había hecho macros, entonces para mí fue toda una experiencia hacer micros. Y creo que es algo que tenemos que ir hablando. Tal vez deberíamos hacer un círculo abierto donde todos podemos nada más hablar de como el viaje que más nos gustó o que más aprendizaje tuvimos. Pero creo que los psicodélicos, creo que las nuevas sustancias psicoactivas, creo que el chemsex, creo que los estimulantes, creo que cannabis, tenemos todavía mucho que aprender, mucho que abordar. Estaremos haciendo bibliografías para que podamos estar compartiendo más información y buscando formas de que esto también puede seguir llegando a todos ustedes y esta retroalimentación. Entonces, si tienen ideas de temas, sustancias, escríbenos y lo vamos planeando porque claramente es algo que nosotros queremos compartir y hay mucho interés. Entonces, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Blanca Isabela, Pierre, la doctora Joyce, Romina, Jorge, cómplices. Qué bueno tenerlos aquí y los queremos mucho y no sé cuándo nos vamos a ver, pero estamos planeando otras cosas que van a ser divertidas también. No se preocupen. Vayan al plantón, sin duda. Nos vemos ahí pasado mañana. Pero también sí estamos pensando en hacer como algo, una fumada virtual entre todos uno de estos días. Entonces, que nos juntemos nada más para compartir, ¿no? Así, podemos hacer breakout rooms donde fumamos cada quien en su lugar. Bien. ¿Como dentro de media hora o qué? Sí, eso también. Bueno, si quieren en media hora. Nos vemos ahí. Muchas gracias. Qué gusto ver sus caras. Muchas gracias a todos y todas por sus comentarios. Sí, los queremos mucho. Seguimos. Buen viaje. Viva la reducción de riesgos y daños. Eso.